Ya leímos algún texto de la palabra de Dios ahí en Romanos, capítulo 5, estuvimos leyendo del 12 al 21. Usted que está en sus casitas, ¿verdad? También lea estos versículos del 12 al 21 del capítulo 5 de Romanos. Voy a repetir solamente 20 y 21 del capítulo 5. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la caída del hombre, pero que también vamos a hablar y a darle mucho énfasis a la restauración que hace Dios, la caída y la justificación. Vamos a hablar cómo nosotros somos justificados, no por nuestras obras no sirven. Dice el profeta Isaías que son como trapos de inmundicia. Solamente somos justificados por esa obra que hizo Jesucristo en la cruz, nada más. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente mediante Jesucristo y su obra, la obra que hizo en la cruz. Cuando nosotros estamos viendo esta acción que hizo Jesucristo, no podemos evitar irnos a ese diálogo que Jesús tiene con un maestro de la ley, así lo identifica él, llamado Nicodemo. Y esa historia la leemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dentro del diálogo, Jesús le dice a Nicodemo, voy a leer 14, 15 y 16 del capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 14, Jesús rescata una necesidad que tenemos como género humano. Jesús está diciendo que hay una necesidad, una profunda necesidad en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que habita el mundo. Y el versículo 16 dice: para que el mundo, Dios amó al mundo en general. Todos tienen a su mano esta generación que vivimos en estos tiempos. Dios les está dando esa oportunidad, y esa oportunidad es para todo el mundo. Dios amó a todo el mundo, que dio a lo más precioso que Él tiene y que Él es, a su Hijo, al unigénito, lo entregó por amor, y por amor el Hijo vino en obediencia para ser levantado en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros estamos viendo este pasaje, no podemos dejar a un lado la palabra fe, porque es por fe realmente como nosotros nos vamos a acercar a esta obra, a creer en esta obra que salva y que restaura. Cuando nosotros estamos viendo las palabras de Jesús, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, nos vamos a ir al libro de Números capítulo 21, vamos a ver este pasaje que hace referencia a Jesús, ahí con Nicodemo. Dice versículo 4 en adelante al 9, capítulo 21 de Números: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando Jesús está con Nicodemo, hace referencia a este evento. En este pasaje del libro de Números capítulo 21, se da un momento de rebeldía. Aflora el pecado que abunda en el hombre. Y vienen con Moisés y le dicen: ya estamos hartos de esta comida tan liviana que día con día consumimos. ¿Qué era la comida tan liviana que consumían? Era el maná que Dios les daba. Y nos apunta el apóstol Pablo allá en el libro, en la carta a los Corintios, que el maná que Dios les daba era el pan diario, y el pan era Jesucristo. Cuando nosotros estamos viendo este pasaje, estamos viendo la rebeldía que aflora en las personas y en el pecado que viene a consumirlos. Y vienen con Moisés y traen esta queja, sacan lo que traen dentro de sí, lo que está reprimido en su cuerpo, y lógico, Dios toma cartas en el asunto y manda serpientes al campamento. Son invadidos por una plaga de serpientes sumamente venenosas, y las serpientes empiezan a morder gente, la gente empieza a morir, y la gente empieza a alarmarse, y luego vienen con Moisés, reconocen que han pecado, reconocen que la plaga es producto de su rebeldía, vienen con Moisés y le dicen: ora por nosotros, intercede por nosotros, y dile a Jehová que quite estas serpientes de con nosotros. Y Moisés va con Jehová, ora, y Jehová, Dios, le da una respuesta y le dice: haz una serpiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido por una serpiente y mirare hacia la serpiente que está en el asta, vivirá. Yo siempre me he preguntado cuántas personas murieron aun cuando estaba la serpiente de bronce en el asta. Cuántas personas murieron cuando eran mordidas, pero por no creer, por no confiar en el plan de Dios, por no confiar en la palabra de Dios, porque ellos es un reflejo del mundo actual, de que quieren que el pecado sea erradicado, quieren que la gente que para ellos es mala, que sea exterminada. Señor, si eres tan bueno, quita de nosotros esta plaga, quita de nosotros esta mortandad, quita de nosotros esta maldad. Si eres Dios de amor, como dice ser, inyecta amor en todos para que todos seamos amorosos. Y podríamos cuestionar de mil maneras a Dios, pero Dios nos da el camino, abre el acceso para que nos acerquemos a Él, y la fe es imprescindible. De alguna forma es una sombra, lo que dice Jesús a Nicodemo, de lo que la necesidad que tenemos como género y la solución que está, pero que por fe se adquiere este antídoto para este veneno. Déjeme decirle que nosotros como género tenemos un veneno en nuestra sangre, un veneno que lo depositó una serpiente tan venenosa que ese veneno al menos tiene dos características que son importantes y que déjeme analizarlas.
Cuando nosotros estamos viendo el capítulo 3 de Génesis, yo siempre digo que es el capítulo más trágico de la humanidad, el más difícil que le tocó vivir al género humano. Nos habla de una serpiente que viene a fastidiar la obra de Dios. Dice versículo 1 del capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos está narrando la caída del hombre. Nos está narrando esa astucia de esa serpiente, que no es cualquier serpiente. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 y el 12 y el 9 de Apocalipsis nos está dando la identificación de esta serpiente. Y nos dice en Apocalipsis capítulo, déjeme leerle capítulo 20, dice que, déjeme leer primero el 12 y 9. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No es cualquier serpiente la que está tentando, la que tentó a Eva. Este es el diablo, este es Satanás. Pero de alguna manera, en este momento le vamos a dar esa referencia que la Biblia se la da ahí en Génesis, y es una serpiente que viene y deposita un veneno en el género, en la humanidad, en Eva, en la mujer. Y la mujer va con su esposo, con su marido, con Adán, y también participa Adán, pero ahora sí con su propia voluntad. Él ya no ha engañado, él ya lo hace, ahora sí, con plena conciencia de lo que le va a suceder. Él toma del fruto y come. Y como pareja caen de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado a la humanidad. Y de alguna manera esta serpiente cumplió su propósito. Depositó ese veneno mortal en el hombre. Un veneno que tiene dos propiedades. Una, que ese veneno es hereditario. Cuando nosotros estamos viendo la carta a los romanos, lo que estuvimos leyendo ahorita, capítulo 5, estamos viendo las palabras del apóstol Pablo, que dice que por un hombre entró la muerte, entró el pecado a la humanidad. Esta fue en el nombre de Adán. ¿Por qué? Porque Adán, en plena conciencia, por decisión propia, decidió pecar. La mujer fue engañada, pero Adán no. Adán tomó una decisión, y por esa decisión entró el pecado y entró la muerte a la humanidad.
Pero ahora nos está diciendo Jesucristo, por la decisión de otra persona, por el amor de Dios, por la obediencia del Hijo, ahora viene identificando la profunda necesidad que el hombre tiene. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Así le dijo Jesús a Nicodemo, para que todo aquel que mira hacia la cruz, que vea al que está crucificado, al que fue crucificado, que murió y que resucitó, va a vivir. Pero es por fe. La muerte es algo que es consecuencia de la desobediencia del hombre. Y cuando nosotros estamos viendo dos virtudes del veneno de esa serpiente, dijimos que una virtud es que es hereditaria y la otra es que ese veneno tiene un efecto tan poderoso que todavía es efectivo después de la muerte física. Nosotros, usted, yo y todos los que me están escuchando, estamos muertos espiritualmente, aquellos que están separados de Dios, pero que en algún momento también usted va a morir físicamente. ¿Por qué? Porque en ese pecado que entró en el mundo, ese veneno que la serpiente depositó en el hombre, vino a generar enfermedades, degradación, corrupción, y el cuerpo en algún momento, dijo Dios, regresarás al polvo de donde fuiste tomado. Vamos a morir físicamente todos, pero ese veneno que la serpiente depositó en el hombre tiene la virtud de que después de que la muerte física sucede, todavía tiene la capacidad para matar espiritualmente. Y eso es lo que vino a solucionar Jesús. La muerte espiritual. Para que una vez que usted muera físicamente, este veneno ya no tenga efecto y usted viva en esa eternidad con Dios. Pero para que esto suceda, nosotros tenemos por fe que mirar nuestra vista puesta a aquel que fue levantado en la cruz. Y esto es Jesucristo. Es pura fe solamente. ¿Por qué nosotros somos llamados para creer? Somos llamados para ser salvos. Somos llamados para que seamos restaurados. Pero la mayoría de las personas que viven hoy en día somos como ese reflejo del pueblo de Israel que andaba en el desierto con una profunda necesidad, pero no material, porque todo lo tenían, todo Dios lo había suplido, tanto del vestido, del calzado, tanto de los alimentos, tanto del agua, todo lo que es la primera necesidad, Dios de una forma milagrosa los estaba sustentando. Dice la Biblia que en 40 años sus vestidos y sus calzados no se envejecieron. El alimento no les faltaba diario. Todos los días se levantaban en la mañana y tomaban del maná, de ese pan minúsculo que hacían diferentes alimentos con ese, era la materia prima para los alimentos. Y todos los días tomaban del agua fresca, de una roca que fluía el agua de una forma milagrosa. Y apunta el apóstol Pablo ahí en Corintios, dice que a donde iban la roca les seguía para darles el agua, y la roca era Cristo. Cuando nosotros estamos viendo este actuar de Dios, estamos viendo un pueblo que era sustentado en todo, pero que de alguna manera este pueblo no estaba conforme, siempre estaba quejándose. Y no es diferente el pueblo de ese tiempo al pueblo de hoy, que hoy tenemos todo, pero la queja siempre está ahí en nosotros. Nunca estamos conformes con nada. Siempre estamos necesitados, y parece que estamos necesitados de todo cuando lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque teniendo a Cristo en nuestro corazón, no nos falta nada.
Él lo suple todo, pero tenemos que aprender nosotros a depositar nuestra fe en ese que está en el madero colgado, que quedó en el madero colgado en un momento, pero que fue muerto y fue bajado de la cruz y fue metido en una tumba, pero que en esa tumba no quedó, sino que resucitó con poder y con gloria, y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero que en esa ida nos dio la promesa que dijo: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga, y que el Espíritu Santo viene, y lo vemos registrado en el libro de ahí en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, no con nosotros, sino en nosotros. Pero este hecho milagroso se da en aquellas personas que logran ser humildes, ser obedientes y poner su vista en aquel que fue colgado en el madero. En aquella persona que, repito, murió y resucitó en obediencia y en amor para darnos esa absolución a esa tremenda necesidad que tiene el hombre, y que le dijo Jesús a Nicodemo: es necesario, es una necesidad que el hombre tiene, que yo vaya a la cruz y que sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué muere mucha gente hoy espiritualmente? Porque aún esta palabra para la mayoría son locura. Bueno, y dice el apóstol Pablo que no la pueden entender, se les discierne todo espiritualmente, porque no lo entienden. Y ahí en el versículo 18 del capítulo 1 de 1 de Corintios, dice el apóstol Pablo, les pone una nota por ahí, dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y es un poder de Dios para salvar, para restaurar, para sanar, para proveer. Es el poder de Dios absoluto. Cuando nosotros estamos viendo el capítulo 1 de Hechos, el versículo 8, habla de la venida del Espíritu Santo. Y dice que hubo un estruendo. Y en ese estruendo, en esa venida, hay en la palabra griega se le llama dunamis. Dunamis, ese acto que sucedió. Y es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos viendo lo que es una palabra como raíz, pero vienen varias palabras que se desprenden ahí, de esa palabra de dunamis, y de ahí viene la palabra dinámico, de ahí viene la palabra dinamo, y de ahí viene la palabra dinamita. Todo es poder, todo es acción, todo es restauración. Y esa es la palabra que nosotros creemos. Dice el apóstol Pablo: la palabra de la cruz para los que creemos es el dunamis, el poder de Dios, para todo lo que usted esté sufriendo, pero sobre todo para ese plan de salvación que Dios quiere que usted disfrute y que usted tenga esa seguridad de que está garantizada su eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo lo identificó como esa necesidad que tenemos, y para eso Él fue a la cruz y fue levantado. Así como Moisés levantó la serpiente, así fue levantado Jesús, para que todo aquel que tenga fe en aquel que fue levantado no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase a cuentas con Dios. Vamos a estar orando porque la humanidad como género tenemos una profunda necesidad, y la profunda necesidad es de Dios en nuestras vidas.
de Dios en nuestros corazones, de Dios en nuestro diario vivir, en todas las áreas, como sociedad, como iglesia, como familias, en lo individual. Necesitamos a Dios, y parece que hoy la mayoría de las personas tienen esa carencia del Dios vivo en su ser. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque solamente tu palabra nos hace acercar al conocimiento pleno de tu poder. Gracias porque nos diste a tu Hijo, Señor, para que fuese levantado en la cruz. Padre, ese sacrificio que Él hizo, esa muerte tan cruel que Él tuvo, nos sustituye en una consecuencia que nosotros deberíamos de estar ahí, que la mayoría prefieren estar ahí a aceptar ese regalo tan precioso que tú nos das. Te pido que tú toques, que le tengas paciencia a cada corazón que tiene esa lucha y que ha identificado esa necesidad. Padre, pones en el corazón el acercarse en plena fe, en todo conocimiento, Señor, de lo que tú nos das a través de tu palabra, de que nosotros estamos perdidos, de que estamos muertos, de que como humanos no podemos, no tenemos ninguna justificación, no tenemos ninguna forma, ningún camino de acercarnos a ti, solamente por la gracia mostrada tuya, por el amor tuyo y por la obediencia de tu Hijo, de ir a la cruz y de abrirnos ese camino, de Él ser el camino para llegar a ti. Bendito Dios, te alabamos por todo ello, te damos la honra y la gloria. Y cada uno de los que estamos aquí en esta congregación, en esta iglesia, y cada uno de los que nos están escuchando, donde quiera que nos estén escuchando, que doble rodilla y que clame a ti, al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos de profunda necesidad, de enfermedades cada vez más devastadoras, de enfermedades cada vez más complicadas, de situaciones, Padre, mundiales que se avecinan, pero que nosotros, confiados en ti, creemos de que resguardados en ti, en tu palabra, en tus promesas, el control de todo lo tienes tú, de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros cuerpos, pero sobre todo, Padre, nuestros espíritus que están resguardados para una eternidad, porque hemos creído en aquel que fue colgado en el madero, y que para nosotros hoy la palabra de la cruz es vida eterna y es poder tuyo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amén.
se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo